Durante mucho tiempo se ha tratado de resolver la incógnita de si religión y ciencia son compatibles. En la actualidad, en medio del auge del nihilismo y un positivismo inflexible, parece que la cuestión está más que zanjada. Sin embargo, en vez de abordar el asunto de raíz, se tiende a evadirlo, etiquetando como supersticiosas a aquellas personas que creen y practican alguna religión, cuando la realidad es mucho más compleja de lo que sugiere. La confusión surge de la concepción moderna que se tiene de la creencia y ciencia, como si siempre hubieran sido entidades opuestas. Lo cierto es que no siempre fue de este modo. En tiempos pasados, no solo eran compatibles, sino que resultaba imposible comprender la una sin la otra, pues eran dos nociones interdependientes. En otras palabras, sería como concebir un barco navegando sin un capitán que lo dirija. Aunque son cosas distintas, se necesitan el uno al otro para operar en armonía. Por tanto, no es de extrañar que los sabios y eruditos que nos antecedieron no pudieran rechazar ninguna de las dos. Para entender mejor el origen de este problema, es fundamental comenzar por definir qué entendemos por religión. Si te pidiera que respondieras a esta pregunta, ¿sabrías hacerlo con precisión y sutileza? ¿Te ha resultado complicado encontrar una respuesta? No te preocupes, es algo completamente normal. Empecemos con una definición general y sencilla de religión. Si te preguntara si eres religioso, si practicas alguna fe o si sigues una tradición espiritual, probablemente lo primero que se te vendría a la mente serían el cristianismo, el islam, el judaísmo o creencias similares. Sin embargo, es posible que te cueste imaginar un culto o una práctica que vaya más allá de estos ejemplos más conocidos. En los tiempos que vivimos, la religión parece que no es un asunto tan importante como lo era para nuestros ancestros. Esta ha adquirido una connotación negativa y su denominación parece que ha quedado reducida casi a la de las religiones arámicas. Sin embargo, esto se debe a un sesgo. Tradicionalmente, la religión ha formado parte de forma íntegra de la cultura de una civilización, siendo un asunto muy importante para sus vidas. Si nos detenemos a analizar la etimología de religión, esta deriva del verbo religio, que significa en latín releer. Su significado es el de poner toda la atención sobre la ritualidad que se debe llevar a cabo y sus convicciones, establecidas por la tradición, estudiándolas y leyéndolas detenidamente para llevar a cabo el rito con la máxima precisión posible. De esta manera, la religión no dependía de meras cuestiones como la fe personal, sino más bien como un deber de la sociedad para mantener un sutil equilibrio que garantizase que el mundo siguiera en marcha correctamente, o la también conocida Pax Deorum de los romanos. Esto era así, pues los romanos no se basaban en unos dogmas rígidos sobre la naturaleza de sus dioses o la rama que debían seguir, pues nadie negaba su existencia, sino que buscaban la manera correcta de llevar a cabo sus prácticas y no desatender los ritos que debían llevarse a cabo para lo antes comentado. En otras palabras, la religión era vista como la relación recíproca entre mortales y dioses, la cual conllevaba a interacciones, respuestas y beneficios por ambas partes. Por tanto, el incumplimiento de esta conllevaría graves consecuencias para el correcto equilibrio del universo. Además, la religión entendida por nuestros ancestros no se basaba en un libro sagrado único escrito por humanos, dogmas fijos o una única visión del mundo, sino más bien la concepción de la existencia de un complejo sistema de culto y una devoción hacia los dioses inmortales. Por tanto, limitarse a discutir la veracidad de unas escrituras o una única institución válida sería una pelea absurda vista por los antiguos romanos. No obstante, esta visión de las cosas cambió con la entrada de la moral semita al imperio. Bajo una única visión monoteísta, dogmática y fija de las religiones abrámicas, todo cambió. Durante los siglos siguientes, esta visión se hizo más evidente y fue arrinconando poco a poco la vieja visión tradicional. El choque definitivo se daría en el siglo IV, cuando Agustín de Hipona redefinió el significado a religere, que significa literalmente volver a elegir, expresando la oportunidad que el género humano tenía de escoger la única religión verdadera en contra de la impiedad e idolatría de los paganos, manteniéndose hasta el día de hoy. De esta forma, así es como se borró la señal de identidad que se tenía originalmente sobre la religión, que no era más que un camino para llegar hasta el mismo lugar, el mantenimiento y la veneración de los dioses inmortales que aguardan para la eternidad. El ateísmo moderno, ese hijo bastardo del positivismo, se jacta de haber liberado al hombre de las cadenas de las religiones. Sin embargo, lo único que ha hecho es hundir al género humano en un abismo de nihilismo y vulgaridad donde se ha perdido cualquier noción de valores como la pietas, el mos maiorum o las virtudes tradicionales.
Creer que negar lo trascendente es un acto de valentía intelectual, cuando en realidad es la cobardía de quien teme enfrentarse a lo superior. La ciencia, su nuevo dios, no puede responder a las preguntas últimas, y el hombre, despojado del mito y símbolo, queda como un autómata perdido en un universo sin sentido. Lejos de ser un obstáculo, las religiones tradicionales han elevado al hombre por encima de su condición animal, dotándole de un propósito que el ateísmo jamás podrá vencer. Ha conseguido elevar mediante la razón al hombre y tenderle una conexión con lo divino, dotándolo de verdad y la moral recta a seguir. El ateo se ríe de aquellos creyentes, tildándoles de supersticiosos y locos, de sus ritos y las verdades metafísicas, pero en su arrogancia no se percatan que él mismo adora a ídolos vacíos como el progreso, la técnica o el confort. ¿Qué es eso sino una fe ciega en lo material, una religión invertida y miserable? Están adorando aquello que no es más que creación de la divinidad. La verdadera rebelión no está en rechazar a Dios, sino en redescubrir lo sagrado que el mundo moderno nos ha arrebatado. Solo en la tradición religiosa el hombre encuentra su centro, su eje, frente a la deriva estéril del ateísmo contemporáneo, que navega sin rumbo a un abismo del que no hay vuelta atrás. No. Así, como he dicho, no hay vuelta atrás. La ciencia, aunque invaluable como herramienta para desentrañar los fenómenos de la naturaleza, no trasciende de su condición. Es tan solo el medio mediante el cual el hombre descifra el funcionamiento del mundo y encuentra formas de interactuar con él. Que los escépticos insistan en elevarla a un pedestal, la ciencia no puede erigirse como un sustituto de lo trascendente. Es, en esencia, un método al servicio de nuestra acción, no un fin en sí mismo. Sus límites son evidentes, al ser una creación humana, cargada con las imperfecciones y las fronteras del intelecto mortal, incapaz por sí sola de resolver las preguntas más profundas que inquietan al espíritu. Por ello, urge redefinir su papel. En lugar de caer en la trampa de rechazar uno u otro, ciencia o religión, debemos despojarnos de prejuicios, adoptar una postura más sabia, actuar con el rigor de un científico y reflexionar con la hondura de nuestros antepasados. Lejos de ser incompatibles, ambas se necesitan mutuamente más de lo que la modernidad está dispuesta a reconocer. La ciencia ilumina el cómo, pero es la religión la que da sentido al porqué, y solo en su unión el hombre puede aspirar a una comprensión plena de su lugar en el cosmos. He aprendido que hombres instruidos y sabios han hablado con frecuencia y dejaron abundantes escritos sobre el poder divino de los dioses inmortales. Sus palabras, aunque parecen surgir de la inspiración celestial, poseen una cualidad tal que uno podría sospechar que no fueron ellos quienes aprendieron de los dioses, sino que fueron nuestros antepasados quienes, con su intuición primordial, los inspiraron. Así lo expresa Cicerón en Sobre la respuesta de los auríspices. Y continúa: ¿quién es tan insensato que, al contemplar el cielo, no crea en la existencia de los dioses, pensando que todo cuanto obedece a una inteligencia tan precisa, cuyo orden y necesidad apenas alcanzamos a comprender con nuestras ciencias, surge por mera casualidad? ¿O quién, aceptando la existencia de los dioses, no reconozca que gracias a su poder nació, creció y se ha sostenido este vastísimo imperio? En estas líneas, el romano no solo defiende lo divino, sino que reprende a quienes, cegados por la superstición o el escepticismo, niegan la mano invisible que rige el cosmos. Cicerón no es un caso aislado. La historia está repleta de pensadores ilustres que abrazaron la fe en lo trascendente. Hipócrates, padre de la medicina y supuesto descendiente de Asclepio, dios sanador; Aristóteles, cuya filosofía no rehúye lo divino; Tales de Mileto, Pitágoras, Arquímedes, Ptolomeo, Galeno, médico griego; Plinio el Viejo, Varrón, Catón, y en tiempos más cercanos figuras como Georges Lemaitre, sacerdote y artífice de la teoría del Big Bang; Descartes, Kant, Copérnico, Newton, Galileo, Gödel, Mendel, Einstein o incluso Julius Evola, nuestro filósofo de cabecera. Podría extenderme indefinidamente, pero baste decir que estos gigantes del intelecto, creyentes hasta el fin de sus días, forjaron el mundo que hoy pisamos. Frente a ellos, los positivistas modernos, con su desprecio hacia lo religioso, no hacen más que escupir sobre las ruinas de una civilización superior, construida precisamente por aquellos a quienes tildan de ignorantes. ¿No resulta irónico? Estos detractores embriagadores de arrogancia ignoran que la ciencia misma nació de mentes que no veían contradicción entre la fe y la razón. Tomemos a Hipócrates como ejemplo. No solo clasificó enfermedades, desarrolló la teoría humoral, estableció la medicina preventiva y predijo la evolución de los males, sino que también fundó la ética médica con el juramento hipocrático, un compromiso sagrado ante los dioses para ejercer su arte con rectitud. Su legado no fue un rechazo a lo divino, sino una armonía ante el conocimiento y lo eterno. Estos positivistas, al denigrar lo religioso, olvidan que la verdadera grandeza humana no reside en la negación, sino en la síntesis. La fe y la ciencia, lejos de ser enemigas, son pilares que se sostienen mutuamente, como demostraron los sabios de ayer y deberían recordar los hombres de hoy. Para
Para concluir, no basta con exponer las grietas del presente, es necesario trazar el sendero hacia lo venidero, pues una crítica sin rumbo apenas alumbra. Nos hallamos ante el abismo del nihilismo positivista, un vacío que nos reclama si no actuamos. Debemos, pues, rechazar con firmeza la mentalidad que esta época nos ha legado, silenciar el ruido de nuestros prejuicios y atrevernos a cuestionar todo lo que creíamos saber. Solo así, emergemos de las tinieblas, abandonando la caverna de ignorancia que nos retiene para forjarnos como hombres nuevos, libres del pensamiento dualista que reduce la realidad a opciones enfrentadas. La existencia no se dibuja en blancos o negros, sino en la rica penumbra que los entrelaza. Negar una parte es amputar la otra sin siquiera notarlo. No temáis apartaros de la masa adormecida y pensar como aquellos que, en tiempos antiguos, vivían sin el velo que hoy nos cubre los ojos. Sabed entonces que el camino exige despojarse de certeza y renacer en la humildad del no saber, como si nada conociéramos en verdad. Solo así abrazaremos la razón en su forma más pura, contemplando el mundo desde una perspectiva renovada, lejos de las disputas estériles que, gestadas en siglos de confusión, han enredado al hombre en su propia ceguera. Mi consejo es tan simple como profundo: asumid que nada sabéis. Esa es la única manera de no enquistarse en falacias vacías y avanzar día tras día hacia un conocimiento más pleno. Para eso nos fue dada la razón por los dioses, no para vanagloriarnos de lo sabido, sino para buscar el puente que nos une de nuevo a lo divino y nos eleve a una existencia digna. Como afirmó Séneca, la buena vida es como una leyenda, su grandeza no reside en su duración, sino en la belleza de su relato. Atreveos, pues, a aprender como si todo os fuera desconocido, solo así escribiréis una historia que merezca ser contada.